Muy buenos días, bienvenido a su espacio matinal Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal internacional de televisión en sus programas especiales dirigidos en idioma español a Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos en la costa este y Europa Occidental. Sobre Venezuela pesa actualmente un sistema político que irrumpió en el escenario de la vida nacional cuando se convocó en 1999, una vez que se produjo la desbandada de lo que significó el fin de la Cuarta República, que se inició sustentándose sobre una asamblea constituyente convocada ilegítimamente, porque no estaba prevista en la Constitución de 1961 la figura de la Asamblea Constituyente, ni estaba contemplado la figura de los referéndum consultivos y de los otros tres denominaciones. Y se hizo una Asamblea Constituyente. Solo hace una pregunta que le hicieron en la consulta a la anterior o antigua presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, que si se hacía un referéndum consultivo al pueblo y se le preguntaba si quería una asamblea constituyente, se podía hacer. Y eso era totalmente ilegítimo, inconstitucional y violatorio de los derechos de lo que en Venezuela acostumbran a llamar el soberano. Se violó una vez más el soberano. Y se hizo la constituyente y se ratificó en una votación, en un referéndum consultivo, y se montó un estado inconstitucional. Y todo lo que se ha hecho desde el punto de vista político-administrativo, militar, en la geopolítica internacional, en lo ascendístico y en las designaciones y reelecciones que se han venido haciendo, 20 elecciones para gobernadores, alcaldes, municipios, es nulo de toda nulidad. O sea, como bien lo dice Asdrúbal Higuera en su libro La Venezuela Inconstitucional, estamos montados dentro de un sistema político y de un Estado sobre bases inconstitucionales. Y de acuerdo con las constituciones, todas las constituciones de Venezuela, lo que se haga fuera del marco constitucional es nulo de toda nulidad porque contraviene disposiciones pétreas en las constituciones que Venezuela ha tenido, políticas, jurídicas, doctrinarias, programáticas, todo tipo de constituciones hemos tenido, y siempre se dice que el problema de Venezuela es constitucional. Pareciera que no, porque desde 1830 hasta ahorita hay unas 17 reformas constitucionales, unas 6 constituciones originarias, 2 estatutos electorales. Siempre vamos a achacarle a la Constitución los males de Venezuela. Y según los grandes estudiosos clásicos de la vida venezolana, los sociólogos importantes de la Universidad Central, que es nuestra alma mater, se ha demostrado que el problema de Venezuela pareciera que es genético. Si leemos a Vallenilla Alán en su famosa obra Disgregación e Integración, entonces nos convencemos más de que la situación de Venezuela es de carácter genético-social, por la conformación de la raza que tenemos y por un elemento que es evidentemente reconocible, como es que los gobiernos que hemos tenido después de 1958 para acá, que quedó atrás la Venezuela que nos civilizó Marcos Pérez Jiménez y nos enseñó a vivir como gentes y creó un país y echó las bases del desarrollo y nos convirtió en la Suiza de América, como la llamaban en Europa. Los gobiernos posteriores lo que han hecho es embrutecer en forma muy develada y no permitir que el pueblo se culturice en lo personal, en lo educacional y en lo político. Porque al pueblo lo que le interesa es eso que llaman el soberano, que es soberano pero en otros países, aquí no. Aquí es insoberano porque sirve de instrumento para llegar al poder las pasiones de los hombres que conforman, que aparentando ser dirigentes políticos, se
apoderaron del poder en 1958 y que durante 40 años cometieron todas las clases de tropelías políticas, ideológicas, constitucionales y militares y financieras, y quedó un país exangüe el 98, que lo enterró Caldera, que fue el que administró la agonía política de aquella llamada dictadura de los partidos. Quedó un país con control de cambios, control de precios, 14.000% devaluada la moneda frente al dólar, quebrado el sistema fiscal, corrompido los poderes públicos, desnaturalizada la función del Estado, corrompido los llamados políticos, que entre ellos se llamaban los delincuentes de cuello blanco, en un país donde uno de los principales capitrostes de la llamada democracia de los partidos, un señor que se llamó Gonzalo Barrios, decía que en Venezuela no había razones para no robar. Y que para implantar eso que llamaron la democracia, que si lo buscamos en los libros de los grandes fundamentadores de la ideología y de la teoría, los griegos, los romanos, los pensadores modernos de la democracia, nunca la hemos tenido. Ha existido un sistema democrático para ellos. Ha existido un sistema democrático para grupetes como el que está actualmente en el poder y los que tuvieron los 40 años anteriores, que se aprovechan del dinero petrolero y se los intoxican y no pueden digerir esa masa monetaria inmensa que le entra a Venezuela sin trabajarlo, y después se van y dejan el país a disfrutarlo robado a los dineros del pueblo, un pueblo que vive en 29.000 barrios inmundos, en un pueblo que no tiene servicios públicos, que en los 24 años del desmantelamiento de la organización, al menos que existía en Venezuela social, no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios públicos, no tiene placa, no funciona nada, en un país que está absolutamente al margen del desarrollo en todo. Estamos aislados del mundo, sometidos por unos 50 o 60 individuos que tienen secuestrados unos 18 o 20 millones de venezolanos por el imperio de la fuerza y con el contubernio de países importantes que usan a Venezuela como patio de maniobras. Rusia, China, Irán, los Estados Unidos, Cuba. Todo el que quiere venir a buscar aquí mete la mano en la economía venezolana y en la riqueza venezolana que detentamos en un país de una importante ubicación geoestratégica y geopolítica. Se habla permanentemente de que se roban las elecciones, se hacen actos de tracalería política, y ya eso se acostumbró y se hizo una inveterada consuetudo para los que entienden algo del derecho. Una costumbre. Dice que la costumbre se hace ley. Se habla de que el país, vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la libertad, dicen los viejos dolientes que quedan como cadáveres insepultos de la Cuarta República y de la Quinta, que son los mismos que se quitaron el disfraz blanco. Lo han hecho en muchas oportunidades y se pusieron el disfraz rojo y gritaron de pelo en pecho: ¡viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! Para ocultar el inmenso trasto que dejaron atrás en la Cuarta República. Y hoy usted lo ve en altos cargos militares y civiles pomponeándose y convirtiéndose en componedores de una forma de gobierno que no hace nada, que no tiene ninguna actuación para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, y donde lo que les interesa es mantener al pueblo siempre sumiso, como hemos estado desde que nos dejó el presidente Pérez Jiménez para acá, a la buena de Dios, dependiendo de estos politiqueros rapaces y sinvergüenzas que han controlado el poder en los últimos 64 años. Se habla de que el país va hacia buscar la institucionalidad. ¿Cuál institucionalidad hemos tenido? ¿Cuál ha sido la democracia real donde la función de los gobiernos democráticos es usar la cosa pública, res pública, dicen los griegos, para darle bienestar? Porque las condiciones del país, que quedó en el 99 y como está ahorita, no ha variado en nada. Se han profundizado los grandes males en base de mentiras y engaños y mentiras, manipulaciones, manejo populista del pueblo ignorante,
de lo que le está sucediendo y cómo lo manipulan por las manifestaciones en los medios de comunicación de todos los gobiernos, incluyendo este sistema, este régimen, o como ustedes quieran llamarlo, de que el problema es institucional. No, no es institucional. El problema es como recientemente en un corto que están pasando nuevamente de uno de los más eminentes venezolanos y visionarios, el polímata doctor Arturo Uslar Pietri, decía en una de sus últimas grabaciones: hemos fracasado como sociedad. ¿Qué significa que hemos fracasado como sociedad? De que no ha habido un liderazgo con la conducción y mando y autoritas para dirigir lo que llamó Laureano Vallenilla Alán en su libro de disgregación el gendarme necesario. Es ese mismo que Francisco Franco le dijo a los españoles una vez que asumió el control del poder en España y venció la República Comunista. Les dijo a los españoles: no se os puede dejar solos. Es la misma teoría positivista de Laureano Vallenilla Alán, que parte de los principios ideológicos de Augusto Comte, uno de los grandes sociólogos del mundo contemporáneo. De tal manera que hablar de que vamos a recuperar la libertad, de que el 10 de enero se solucionan todos los males de Venezuela. En el país han habido unos 70 o 80 días de enero. Este es uno más. Lo que pasa es que lo estamos viviendo en carne propia. Y lo que pasa es que el problema del país, la pobreza, la miseria, la persecución, las cárceles, la mentira, la represión, vivir mal, comer mal, vestir mal, no tener dinero, no tener combustible, eso realmente lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo en carne propia. Pero eso ha sido un común denominador de la Venezuela, que de 1958 para acá le impusieron los norteamericanos estas formas de fracasadas democracias liberales que destruyeron toda una generación entre el 58 y el 98, entre el 98 y el 2024, y no respondieron a las grandes expectativas que el país tenía. El único país del mundo que ha tenido los ingresos que ha tenido Venezuela, a partir de aquel desastre que se llamó la Gran Venezuela de Pérez. 50.000 millones recibió Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno de dólares. Pasamos un presupuesto de 10.500 millones de bolívares a 10.500 millones de dólares. Y ese petróleo mal manejado, como lo hicieron, para satisfacer las apetencias de los partidos políticos, de los grupos, de los militares, que forman parte del contubernio falaz que ha hecho gran daño al país, porque han tenido una presencia en el control del aparato político de Estado 160 años. Desde el general Páez hasta ahora, saquen la cuenta, revisen la historia. Pareciera que no nos interesa la historia de Venezuela. Entonces opinan sin conocer la historia y sin tener un basamento de cómo ha evolucionado la vida política venezolana bajo el manto de las Fuerzas Armadas. Con la excepción indudable del nuevo ideal nacional de Marcos Pérez Jiménez, que nos civilizó, nos transformó en un país moderno que llamaban la Suiza de América. Y los gringos se vieron obligados a condecorarlo en mayo del 57 con la medalla púrpura del Congreso por considerarlo el más grande estadista de América. No gobernante, no presidente, estadista, que es otra cosa. De tal manera que atribuirle a la Constitución o a las constituciones el problema de Venezuela es totalmente erróneo, absolutamente, porque la problemática que genera el caos en que vivimos, pasamos de la crisis al caos, no es constitucional, es social, es genético, es poblacional, es dirigencial. De tal manera que hoy está terminando un año terriblemente dañino, donde se cometieron grandes atracos y robos al país. Ellos mismos se han puesto presos, se encarcelan, los visten con bragas amarillas, rindiendo declaraciones donde no debe ser porque violan el debido proceso y hacen lo que le da la gana en nombre de la Constitución. Siempre la Constitución es la defensa del soberano. Pero usted sabe lo que somos soberanos nosotros. Somos unos soberanos. Ahí les dejo que ustedes completen la palabra. Perverso el año 2024. Absolutamente arruinado. Destruidas las ciudades. Sin servicio público. Sin luz. Sin agua. Sin cloaca.
los pavimentos de las capitales de las ciudades destruidos y todo en silencio. Eso no se comenta, porque eso perjudica la estabilidad de la revolución. Bueno, no es posible ni viable un sistema en el cual se anteponen y se siguen anteponiendo los intereses de grupetes, de rapaces, que desde los últimos 74 años han detentado el poder. Ahí quedó la Venezuela en 99, cuando Caldera fue el último enterrador y el que administró la agonía de aquel régimen representativo. Y ahora llevamos 24 años de la continuidad. Esto pareciera que es el epílogo histórico, político, social, filosófico, doctrinario de la Cuarta República. Les habló para ustedes en una reflexión que tiene que llamarnos a la atención, inclusive a la gente que tiene y detenta el poder, que esto no puede seguir como está, porque Venezuela no se lo merece. Les habló Eduardo Guzmán Pérez desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá para Iberoamérica a través de su programa especial 24 Horas Noticias Televisión.